Buenos días a todos y todas. Estoy en una emisión en directo. Esta es la sexta parte de la práctica del Bodhisattva, que la sexta parte, tal y como la estoy clasificando yo. Vamos a continuar con el capítulo de la paciencia y recordaros que el libro que estoy utilizando de referencia es La práctica del Bodhisattva, de Ediciones Dharma, y dejaré el link para si alguien quiere comprar este libro para seguir todos los versos y leerlos todos juntos si quiere, no tener que ver muchos vídeos. Y aparte que es una labor estupenda la que hace Ediciones Dharma. Y bueno, pues que se llama La práctica del Bodhisattva. Lo podéis ver ahí. Y Ediciones Dharma de Novelda Alicante, que hacen una magnífica labor en difundir el Dharma. Entonces, bueno, voy a continuar con esta parte. Veis, como siempre hago, como siempre digo, que estoy en la emisión en directo, entonces yo me tengo que ocupar tanto de las explicaciones del texto como de la sala de control, ver que todo vaya bien. Entonces, ya os digo que si hay algún error a los que estáis en directo, que son unas poquitas personas a las que les he enviado el enlace para que lo sigan en directo, y luego lo subiré ya montado y preparado un poquito mejor en YouTube y en el servidor de audio de Vox. El texto este de la práctica del Bodhisattva dejaré la descripción en la descripción del vídeo y del audio de iVoox. Dejaré el link para los que queráis conseguirlo. Y bueno, pues entonces ya me está saludando aquí Eva. Hola Eva, estás en Suecia, internet la verdad es que es magnífico, nos puede conectar con mucha gente. Hoy mi alumna y amiga Beni no puede incorporarse, ya no le envié el enlace porque empezó un trabajo que ha mejorado y tiene que trabajar los domingos por la mañana. Que no hay ningún problema, ya verá el vídeo en diferido y me alegro mucho por su cambio de trabajo tan bueno. Y voy a hacer una pequeña introducción antes de empezar a explicar esta parte, la segunda parte del capítulo de la paciencia, un capítulo muy importante. Y es decir, que el Dharma... Hola Patri, estás por ahí, ya estás saludando, buenos días. Decir que el Dharma de Buda clásico es una cosa y el Dharma que hace evolucionar a las personas puede ser el Dharma de Buda clásico y también la forma en que adaptamos esas instrucciones del budismo, del Dharma clásico, a nuestras circunstancias concretas, que puede ser un consejo bien dado, pues una comida bien cocinada. Entonces, tenemos que reflexionar, no os olvidéis nunca, por favor, estoy explicando un texto clásico y es muy importante, los textos clásicos son la base, la llave, pero el Dharma hay que adaptarlo a las circunstancias. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, las que tenemos, y tenemos que vivir con ellas, intentar que todos progresemos y que haya cada vez menos engaños, menos emociones negativas, que haya cada vez más paz, más armonía. Y este es el camino. Si nos obsesionamos por transmitir el Dharma clásico, podemos llegar a la confrontación con las personas continua, podemos llegar a quedarnos totalmente aislados, podemos tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que el Dharma, en última instancia, tiene que saber adaptarse a las circunstancias. Hay un Dharma clásico que nos inspira y luego tenemos que, desde esa experiencia de meditación y de práctica personal, pues emanar este Dharma adaptado a nuestras circunstancias a partir del Dharma clásico o de los consejos de los maestros o los ejemplos de los maestros. Y eso significa que se puede combinar con trabajos. Si somos profesores, Eva eres profesora, pues que en ese sentido que tienes que saber incorporar el Dharma a los jóvenes, a los chicos jóvenes, a los estudiantes, y no es cosa fácil, hay que saber adaptarse y moverse con cuidado e intentar aportar un poquito de crecimiento a todos, cada uno a su nivel. Entonces, bueno, pues después de esta pequeña reflexión, también deciros que el texto de la práctica del Bodhisattva, el fundamento principal, aunque hay más cosas, son las perfecciones o paramitas. Entonces, que cuando se practican las perfecciones, ahora estamos con la paciencia, no podéis olvidaros que hay que practicar todas las perfecciones en conjunción, que tenemos que practicar la generosidad, la disciplina ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración, la sabiduría, y todo ello de forma global. O sea, cuando yo practico la paciencia especialmente, también tengo que tener concentración para practicar la paciencia, tengo que tener ética
para no hacer las cosas mal, tengo que hacer toda la generosidad de practicar esa paciencia y con sentido de generosidad hacia todos los seres, que esa persona salga beneficiada y los que nos rodean. Entonces, no son compartimentos estancos, medito solo en la paciencia y me olvido del resto. Tenemos que tenerlas en mente, las paramitas todas completas. Supongo que el audio está llegando bien, la imagen está llegando bien, porque no me habéis avisado nada desde el chat. Y entonces ya, después de esta introducción muy importante, tanto una cosa como otra, la primera, que el Dharma debe saber adaptarse a las realidades que tenemos, y luego la segunda, que las paramitas se practican de forma conjunta, vamos a continuar el capítulo de la práctica del Bodhisattva, de Shantideva. El Bodhisattva Charyavatara, también conocido creo que es en sánscrito, es la palabra. Entonces estamos en la estrofa 67 y la leo. Si algunos por ignorancia actúan negativamente y otros por ignorancia responden enfadándose, de entre ellos, ¿quiénes son los inocentes? ¿Quiénes podríamos decir que son culpables? Yo por ignorancia daño a una persona. Y yo que recibo el daño por ignorancia me aferro al que me hace daño, me obsesiono con él, no sé soltar y daño a esa persona, daño a todos los que me rodean, etcétera, etcétera. Entonces somos culpables todos. Esto es difícil, pero bueno, es cierto. Voy a poner un poquito la cámara lateral ahora y veis que tenemos el letrero de paz ahí encima de los ordenadores, del ordenador y del monitor, y es algo como un símbolo porque es necesaria la paz. Y el fundamento del Dharma es lograr la paz, es lo más importante. Tenemos que intentar conseguir la paz interior, paz en nuestro entorno y paz en el mundo. Sin esa paz, aunque a veces hay que saber contestar y defender cosas y plantar cara, pero el fondo tiene que ser la paz y el equilibrio. Vale. Entonces recordar también que Shantideva fue un gran maestro indio del siglo 7-8, que vivió a caballo entre estos dos siglos. Fue increíble, sus realizaciones y sus logros fueron increíbles. Y que esta es una enseñanza, siempre lo digo, siempre hago esta introducción, basada, Shantideva era monje budista y había estudiado los textos budistas, y entonces está basada en Buda Sakyamuni, que vivió hace unos 2500 años. Nació en Nepal y murió en India. Vale, entonces volvemos a la cámara lateral y entonces vamos a la estrofa 68. ¿Por qué en el pasado cometieron esos actos debido a los cuales ahora otros los dañan? Si todo depende del karma, ¿cómo puedo enfadarme con ellos? Entonces, hay personas que han hecho daño a los demás en actos pasados, en esta vida o en vidas pasadas, y ahora reciben de vuelta ese daño por ley de causa y efecto, por karma. Entonces, bueno, pues que cuando recibo ese daño puedo decir, está madurando un karma negativo que había creado antiguamente, debo intentar aguantar el chaparrón y mantener una mente feliz y contenta. Entonces, esto es lo que debemos intentar hacer, purificación. Siempre con sentido común, recuerdo, no hay que decir tragar todo, porque a veces hay cosas que tenemos que defender y no es cuestión de tragar, depende de la situación. A veces nos toca aceptar karmas que son nuestros, que negativos nuestros, y otras veces hay que saber decir, esto es una equivocación de la otra persona que está perjudicando a mí y a muchas personas, y no es el momento de decir que sí a todo. Entonces, bueno, cuando viene una enfermedad es un karma negativo, cuando hay un problema es un karma negativo muchas veces, pero siempre aplicar el sentido común, por favor. Puesto que me he dado cuenta de todo esto, a toda costa me esforzaré en actuar positivamente y trataré de promover entre todos una actitud de amor mutuo. Entonces siempre hay que procurar actuar lo más positivamente para no crear karmas negativos, hacerlo lo mejor posible. Y crear amor, crear un ambiente de amor, de respeto. Si por ejemplo una casa se quema y el fuego se propaga a otras casas, lo indicado será quitar y tirar fuera la paja y todo lo que pudiese extender las llamas. Yo tengo una casa con un techo de paja y al lado hay otra casa con un techo de paja, entonces hay que procurar retirar la paja de la casa de al lado para que las chispas no prendan en la otra casa. Entonces, del mismo modo, por temor a que nuestros méritos se destruyan, debemos abandonar de inmediato cualquier apego que sustente las fieras llamas del odio.
Fijaos, habla del apego y del odio. Muchas veces el odio surge del apego a ciertas personas. No sé si os lo habéis planteado, pero esto sí que es cierto. Yo tengo mucho apego, o posesiones o cosas, a personas, y en el momento que me veo lejos de esas personas y que hay una persona que me entretiene y no puedo estar con esta persona que quiero estar, ya estoy enfadado. Por ejemplo. Entonces, que a veces el odio proviene del apego. Entonces, que hay que tener cuidado con el apego también. Hay que vivir con los que nos rodean, apoyarnos en ellos, intentar tener un buen ambiente, seleccionar un poco a las personas, siempre intentar buscar que todos queramos crecer y estar en armonía. Y un poco de un cierto apego que sustente nuestra confianza y nos sustente, a nosotros nos permita descansar, es necesario, pero no debe ser un apego enfermizo que nos bloquea y no nos deja hacer las cosas bien. Bien, ¿no se sentirá afortunado un condenado a muerte si lo liberan tras haberle tan solo amputado una mano? ¿No es asimismo un alivio poder librarse de los infiernos por padecer tan solo sufrimientos humanos? Entonces, si a un condenado le conmutan la pena de muerte por cortar una mano, acepta. No, sería lo normal. De la misma forma, si aceptamos purificaciones, pequeños sufrimientos ahora, y de esa forma conseguimos no hacer mal las cosas, entonces evitamos situaciones infernales complicadas en el futuro. Si incluso mi sufrimiento presente me resulta insoportable, ¿por qué no evito mi enfado, la causa de futuros tormentos infernales? Entonces, que ahora no me gusta tener el sufrimiento, entonces tengo que ser inteligente y decir, si me enfado, si hago las cosas mal, si perjudico a los demás, si tengo siempre deseo de dañar y perjudicar a los demás y estoy en esa labor, estaré como estoy ahora, pero mucho peor. Entonces somos inteligentes y yo no quiero estar como estoy ahora, entonces voy a intentar hacer las cosas mejor. A causa de mis deseos, he sufrido miles de veces torturas en los infiernos, sin conseguir nada, para los demás ni para mí mismo. Entonces, que ya venimos de vidas pasadas, en las vidas pasadas hemos tenido situaciones infernales, situaciones difíciles, a lo mejor en esta vida hemos pasado alguna también, aunque estamos como humanos. En el budismo se contempla que hay renacimientos como espíritus infernales también. Entonces, bueno, pues que estamos en nuestro caminar y tenemos que intentar hacer las cosas bien, porque si nos dejamos mover solo por los deseos, renaceremos en situaciones difíciles, con problemas, con dificultades continuamente. Vamos a la estrofa 75. Este sufrimiento de ahora no es nada comparado con aquellos, y sin embargo permite conseguir beneficios inmensos, y ya que curará el dolor de los seres, alegrarse es pues lo único que procede. Entonces, una práctica de purificación, aceptar como purificación un mal karma, intentar mantener el buen ánimo, y ese sufrimiento un poco pequeño, un poco más grande, lo tenemos, pero evita, nos trae beneficios inmensos en el futuro, y aparte, si hacemos las cosas bien, este texto es de la tradición sánscrita, de la tradición mahayana, enfatiza en el beneficio de todos los seres. Entonces, si hacemos las cosas bien nosotros, con los demás y con nosotros mismos, podremos beneficiar a todos los seres. Entonces, cuanto antes hagamos las cosas bien, menos sufrimiento nosotros y mayor beneficio para todos los seres. Entonces, doble beneficio. Y eso nos da también cierta sensación de responsabilidad. Si otros se deleitan alabando las buenas cualidades de otros, ¿por qué o mente no te alegras y disfrutas también de esos elogios? Entonces, cuando alguien alaba a otra persona, yo debo alegrarme también. Mira, están alabando a esa persona, ha hecho cosas bien, qué bien. No debo de ser envidioso, que es el que se dice el pecado nacional español, la envidia. Bueno, la dicha que se obtiene al alegrarse da lugar a una felicidad intachable. Los seres sublimes nos animan a ello, y es el modo perfecto de ganarse a los demás. Entonces, que se obtiene muchísima energía positiva regocijándonos de los méritos, de lo positivo que tienen los demás o que obtienen los demás. Entonces, esto es importante. Pues si dices que así ellos serán felices y esa es una felicidad que no deseas, entonces también deja de dar salarios, limosnas y demás, pero saldrás perdiendo en esta vida y en las venideras. O sea, si dices no quiero que los demás sean felices, de la misma forma, si tienes empleados no les darías salarios, no les darías a los pobres limosnas, no alimentarías a las personas que necesitan alimentos, etc.
harías todo mal con los demás, porque si no quieres que esa persona sea feliz, tampoco, lógicamente, no debieras quererlo con nadie más que contigo. Entonces también machacarías al resto. Y entonces esto nos llevaría a que sufriéramos cada vez más, que todo estuviera peor. Si cuando elogian tus buenas cualidades te complace que otros se alegren de ello, ¿por qué cuando alaban las cualidades de otros te niegas a alegrarte de ellos? Entonces, cuando me alaban a mí, qué bien lo está haciendo esta persona, es muy inteligente, me está alabando a mí. Cuando alaba a otra persona, esta persona no tiene criterio, está alabando a una persona que es inferior a mí y no se está equivocando, no tenía que alabarla. Entonces, esto es ridículo. Si porque quieres la felicidad de todos los seres, generaste la bodhicitta, ¿por qué cuando encuentran por ellos mismos algo de felicidad te irritas? Estamos en el Mahayana, es un texto Mahayana altruista. Entonces, si estoy buscando la felicidad de los seres, tengo que reflexionar que cuando alguien está feliz ya, sin que yo haya hecho nada, me debo alegrar. Ya es algo que ya está hecho, ya está en el camino. Entonces, que ya me debo alegrar, no, aunque no haya hecho yo nada. Entonces, bueno, pues que esto es normal. Si dices que deseas que todos los seres devengan budas venerados en los tres mundos, ¿por qué te sientes tan torturado si ves que reciben un poco de respeto? O sea, cuando alguien recibe respeto, yo me siento machacado y hundido porque hay alguien que recibe más respeto que yo. Pues no, 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 no. Yo deseo que todos los seres se conviertan en budas. Es la última esencia. Entonces, que vayan bien las cosas es bueno. Estrofa 82. Si los seres que dependen de ti, a quienes has de sustentar, encuentran por sí mismos su sustento, ¿no serías feliz? ¿Te disgustarías quizá? O sea, si tú tienes que sustentar a personas que dependen de ti, si ves que estas personas consiguen sus salarios, que consiguen trabajo, que consiguen sustento por su cuenta, me alegro porque ya es una cosa que yo ya no tengo que preocuparme. Entonces, bueno, pues si esto, eh, si yo me encontrara infeliz porque las personas encuentren sus propios medios económicos y su autonomía, es ridículo. Siempre me encontraré feliz, es lo que debiera ser. Si ni eso deseas para los seres, ¿cómo es posible que desees su budeidad? ¿Cómo puede alguien con bodhicitta enfadarse ante la prosperidad de los demás? Estamos en lo mismo, que si no deseo un poco de beneficio a los demás, ¿cómo puedo decir que yo tengo bodhicitta, que tengo la mente altruista de la iluminación? Tanto si esa persona recibe una dádiva como si esa dádiva se queda en la casa del benefactor, en ningún caso vas tú a recibir nada. ¿Qué más te da que se la den o no? O sea, a una persona le dan algo, un benefactor le da algo. Yo no voy a recibir, ni del benefactor no me va a dar nada, ni esa persona que recibe la dádiva va a darme nada. Entonces, ¿qué más me da una cosa que otra? No tiene sentido que me sienta triste porque el benefactor le da un regalo, una dádiva a esa persona. ¿Por qué destruir la fe de otros y tus méritos y buenas cualidades? Dime por qué no te enfadas por carecer de las causas que dan lugar a esas riquezas. Entonces, que las causas que dan lugar a las riquezas son el ser generoso, el alegrarse, el regocijo, el intentar que los demás se vean beneficiados. Entonces, yo si yo destruyo la fe de otros hacia mí y los méritos y buenas cualidades que hago, que creo yo, entonces no evolucionaré nunca, nunca irán las cosas bien. Entonces, bueno, pues eso, estamos recordando todo esto. No solo no estés compungido por todo el mal que has hecho, sino que además quieres competir con otros. No, perdón, no solo no estás compungido por todo el mal que has hecho, sino que además quieres competir con otros que han acumulado mérito. O sea, otras personas han hecho las cosas mucho mejor que yo, y yo he hecho las cosas mal, y digo, ostras, que yo soy mucho mejor que esa persona que ha hecho las cosas bien. No, no, no. Tengo que asumir que, que yo tengo que hacer el camino y tengo que acumular mérito y tengo que hacer las cosas bien mucho tiempo y ya ir sembrando y recogiendo poquito a poco. Si un enemigo es desafortunado, ¿por qué motivo tienes para alegrarte de ello? Meramente tus deseos no van a causar su infortunio. A veces tenemos enemigos. Entonces, si una persona es desafortunada,
entonces, aunque sea nuestro enemigo, yo no voy a sacar beneficio en ello. Entonces, bueno, pues que no debo andar deseando que todo les vaya mal. Yo debo crear mi espacio, preocuparme de mi espacio, defenderlo si alguien lo quiere dañar, evidentemente, intentar aumentarlo, crecerlo, un espacio positivo para todos los seres, pero no debo estar gastando fuerzas en deseando que a los demás les vaya mal, sino debo gastar mis fuerzas en crear lo que tengo que crear yo. Y si esos deseos hostiles le trajesen la desdicha, ¿qué motivo tendrías para alegrarte de ello? Si dices que así te sentirás satisfecho, ¿puede haber algo más nefasto que eso? O sea, si fuéramos magia negra, si nosotros deseáramos mal a alguien y le deseamos mal, y le deseamos mal, y realmente le sucede un mal, esto es nefasto, esto sería negativo, esto sería terrible que se pudiera hacer así. Ese pescador, mis propias emociones nocivas, lanza un anzuelo terriblemente afilado, y si me atrapa, seré cocido sin duda alguna en las calderas del infierno por los esbirros infernales. Bueno, esto es una metáfora. Se dice que en los reinos infernales hay un sufrimiento similar a que te están cocinando en una caldera enorme de agua hirviendo, estás metido ahí dentro, y hay un esbirro, una persona mala que se encarga de cocinarte. Entonces, bueno, esto es una comparación para indicar cómo puede ser el sufrimiento en este tipo de reino infernal. Entonces, mis emociones nocivas o negativas son las causantes de las que me atrapan y me llevan a los renacimientos inferiores. Voy a poner la cámara principal un poquito. Ser enaltecido con elogios y fama no incrementa los méritos ni prolonga la vida, no proporciona salud ni da fuerza, ni procura tampoco bienestar físico. Por mucho que me alaben, por mucho que me digan que soy perfecto, que soy maravilloso, eso no incrementa mis méritos, no prolonga mi vida, no proporciona salud ni da fuerza, ni procura tampoco bienestar físico. Si son personas que te alaban y te reconocen y te aprecian, y sinceramente te aprecian, sí que hay una conexión y todo funciona bien, hay armonía en el grupo, hay armonía entre las personas, hay una empatía, hay una conexión. Pero si hay personas que te alaban y ellas internamente te alaban porque buscan algo, un fama, poder o aprovecharse de ti, esto no te aporta nada. Esto es lo que hay que saber distinguir. Yo no sería tan drástico como Santideva porque realmente cuando ves que las cosas van bien, que funcionan, que hay empatía, que estamos creciendo, que estamos evolucionando, entonces, pues entonces que debemos, estamos normalmente con una mente mejor de salud. Pero no debemos despistarnos que estas alabanzas, esto que va bien, es pasajero y también recordar que a lo mejor hay alguna persona que nos está alabando por conveniencia o y que no debemos de creernos mucho las alabanzas tampoco. Si sé realmente cuál es mi objetivo, ¿para qué puedo eso interesarme? Pero si lo que deseo es entretenimiento, debo recurrir al alcohol y al juego. Mi objetivo es alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres, extender la paz, la armonía en el mundo y consiguiéndola yo y intentando aportar más paz y armonía, sabiduría, compasión, etc. Entonces, que crezcamos todos. Entonces, si eso no me interesa, entonces dedícate al alcohol y al juego. ¿Por qué? Da igual, no te interesa nada, no tienes ilusión por nada, pues y vemos que el alcohol y el juego es nefasto. Si para conseguir celebridad malgasto mi fortuna y pierdo hasta mi vida, ¿para qué me servirán esas palabras? ¿A quién deleitarán cuando esté muerto? Si yo quiero conseguir fama a toda costa y me obsesiono, intento tener prestigio y me acerco a los que tienen fama y solo busco la fama como objetivo último, entonces no valdrá de nada, porque yo no sabré morir, no sabré vivir, no tendrá sentido la vida. En el momento que sea mayor y no puedas tener esa fama o no puedas salir en televisión o lo que sea, no comprenderé la situación, me sentiré frustrado, o entonces, bueno, pues que la fama no es un objetivo, puede ser un medio, pero no es un objetivo final. Cuando se derrumban sus castillos de arena, los niños lloran desesperadamente. Cuando los elogios y fama se desvanecen, así se comporta también mi mente. ¿No veis? Cuando se desvanece la fama, enorme sufrimiento en los que solo buscan la fama. Cuando se desvanece la fama en los que no buscan la fama,
que la usan como medio, no pasa nada, todo funciona. Los sonidos fugaces, carentes de intelecto, no tienen intención de elogiarme. Si digo, otros están contentos conmigo, y eso es lo que me hace feliz. Entonces, voy a seguir porque continúa en la siguiente estrofa. Ya sean para otro o para mí esos elogios, ¿en qué me beneficia a mí que disfruten? Esa felicidad es solo tuya y ni una mínima parte me corresponde. Entonces, cuando alguien está contento contigo y está alegre y te dice elogios, pues bien, que se quede contento. Está estupendo que estés contento. Y bueno, si estás contento con mis actos es bueno. Pero debo saber que todo esto es pasajero y que debo que continuar el camino y no creerme una persona especial por recibir elogios. Si me siento feliz por la felicidad de otros, debería ser así también con la felicidad de todos. Entonces, ¿cómo es posible que no sea feliz cuando alguien es feliz? Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho antes, que si soy feliz cuando alguien me alaba y me alegro de su felicidad porque me está alabando, también tengo que ser feliz cuando alguien es feliz sin necesidad de que me esté alabando. Esto es la esencia. Por eso, la satisfacción que sentimos al pensar que estamos siendo elogiados carece totalmente de sentido. Es meramente una conducta infantil. Bien, los elogios y demás me distraen, socavan mi hastío por el chanchara, engendran envidia de las buenas cualidades ajenas y así todo lo excelente se destruye. Vemos, siempre digo que Santideva era muy potente, muy heavy, muy fuerte. No se andaba con chiquitas. Entonces, que los elogios pueden distraerme de mi camino, de mi función, socavan mi hastío por el mundo condicionado, el samsara, me puedo involucrar en karmas negativos continuamente, engendran envidia de las buenas cualidades ajenas y todo lo excelente se destruye. Estrofa 99. Por eso los que están al acecho para destruir mi reputación y demás, no están de hecho protegiéndome de caer en los reinos desdichados. Entonces a veces cuando alguien nos da un toque y nos hace bajar el orgullo y tenemos que aceptar una situación con humildad, nos está dando una lección de la que podemos sacar mucho aprendizaje. Quien con afán busca la liberación no debe encadenarse con riquezas y respeto. ¿Cómo puedo enfadarme con aquellos que me liberan de tales cadenas? O sea, si busco la liberación, la iluminación, el respeto, las alabanzas no nos deben de encadenar. Entonces, ¿cómo me voy a enfadar con quien no me alaba, con quien me critica? Bueno, esto es complicado porque a veces eh, las cosas nos cogen... yo lo noto mucho. Hay situaciones que te pillan de improviso, te pillan de sorpresa, te sorprenden y reaccionas y lo primero que haces es defender tu yo y ponerte a la defensiva. Es difícil tener la mente siempre impregnada de analizar las situaciones y saber relativizar y decir, mira, este se está enfadando y bueno, pues yo debo aceptar y no pasa nada, voy a sonreírle, está equivocado él o soy yo el que he equivocado. Es difícil tener las ideas claras cuando todo surge de improviso, entonces que una primera respuesta es muy difícil de contener, pero luego en base a la reflexión debemos de darnos cuenta que, que, que nos está haciendo a lo mejor un beneficio esa persona que nos está criticando. Vamos a ver porque tengo que buscar la estrofa. Son un obstáculo a mis acciones positivas, tampoco eso es una razón para enfadarse, pues no hay ascesis o purificación comparable a la paciencia y no es a eso a lo que me he de dedicar. Entonces, que las personas estas que nos perjudican, aparentemente, nos benefician porque nos hacen practicar paciencia. Bueno, ya os digo, sentido común, no apliquéis siempre esto. A veces no hay que aplicar paciencia, pero muchas veces sí. Si debido a mis propios defectos no practico la paciencia con los que me dañan, yo mismo estoy bloqueando esa causa que tengo ante mí de crear méritos. Entonces yo tengo esa oportunidad de practicar paciencia y crear méritos. Siempre con sentido común. Si una cosa no existe sin la otra, y existe cuando está presente, entonces siendo su causa, ¿cómo puede decirse que sea un obstáculo? Si el enemigo es causa de que yo me aplique en el Dharma de la paciencia y acumulo méritos, entonces ese enemigo no es un obstáculo,
para que yo acumule méritos. Si un mendigo llega cuando se está dando, no es un obstáculo para la generosidad. Tampoco los que imparten la ordenación pueden considerarse como un obstáculo para esta. Vale, entonces es lo mismo. En el mundo hay muchos mendigos, pero los seres que nos dañan son escasos, pues si yo no los he dañado, ellos no me harán daño. Bueno, los seres que nos dañan son escasos, yo diría que no es así. En Occidente hay mucha negatividad, mucha gente que es contraria al Dharma, que en los trabajos se quiere aprovechar, que quiere ponerte dificultades en todo, quiere sacarte, exprimirte. Entonces, bueno, pues que en el mundo hay muchos mendigos, pero los seres que nos dañan son escasos. Yo, entre comillas, lo dejaría. En algunos sitios sí, en algunas situaciones sí, pero en muchas situaciones no. Entonces, bueno, pues que debemos de aprender a ser pacientes y al mismo tiempo tener sentido común. Debo alegrarme de tener enemigos, pues me ayudan en mi práctica de Bodhisattva. Son así como un tesoro hallado en casa sin ningún esfuerzo. Vale, entonces si consideramos una oportunidad para practicar el tener personas que nos perjudican o nos intentan perjudicar, pues entonces tenemos un camino que nos vemos súper motivados, porque o practicamos, no hay posibilidad de no practicar. Gracias a ellos he practicado la paciencia y puesto que han sido su causa, les corresponde a ellos primero el fruto de mi paciencia. O sea, también tienen que... debo pensar que ellos salgan beneficiados con mi práctica de paciencia. Y si digo que mis enemigos no merecen mis honores, pues carecían de la intención de que practicase la paciencia, entonces ¿por qué venero al Dharma sagrado la causa de que consiga el logro? El Dharma sagrado fue escrito por maestros, pero no tiene una mente, es un texto que está escrito, son palabras que están en libros. Entonces yo venero al Dharma, que, que, no, que no tiene la intención de ayudarme, porque es inerte. Y los maestros que lo escribieron sí tenían la intención, pero el Dharma en sí no. Entonces, si los enemigos no tienen intención de ayudarme y me están ayudando a practicar la paciencia, también puedo venerarlos de la misma forma que venero al Dharma, que también es inerte y no tiene intención de que practique. Los enemigos no han de recibir nada, protesto, pues tienen la intención de dañarme. Pero ¿cómo sería posible practicar la paciencia si se esforzasen en ayudarme como los buenos médicos? Entonces, bueno, pues que si nunca tuviéramos enemigos, no podríamos practicar la paciencia. La paciencia nace gracias a aquellos con una hostilidad intensa. Son pues la causa de la paciencia, y como el Dharma sagrado, merecen ser venerados. Entonces debemos de decir, eres mi maestro de paciencia, cuando vemos un enemigo. El sabio dijo que los seres y los budas son ambos campos de méritos. Muchos por haber procurado su felicidad han ido más allá y alcanzado la perfección. Entonces debemos de acumular mérito tanto a los budas, a los seres grandes maestros realizados, y también ante los demás seres. Y ante los demás seres, con la práctica de la paciencia acumulo muchísimo mérito. Entonces así podremos evolucionar. El estado de la budeidad depende por igual de los seres y los budas. ¿Qué clase de práctica es la que no venera a los seres tanto como a los budas? Aunque no lo son en las cualidades de sus mentes, en los resultados que producen sí son similares. Los seres tienen esa virtud. En eso los seres son iguales a los budas. Aunque los seres tengan las mentes contaminadas en el sentido de que no están plenamente iluminados, que tienen engaños y oscurecimientos, entonces, pero si yo acumulo mérito ante ellos, aunque sus mentes no estén puras, no sean puras como las de los budas, acumulo también mérito igual que como ante los budas que sí tienen la mente pura. Las ofrendas a aquellos llenos de amor revela la grandeza de los seres. La fe en el Buda da lugar a méritos y eso muestra la grandeza del Buda. Los seres en general todos sienten amor en algún momento, en alguna situación. Entonces, y en ese sentido, ese amor es lo que representa a los seres, una conexión con ese amor. Entonces, que la fe en los seres y el ayudar a los seres da lugar a los mismos méritos que la fe en los budas. Tienen grandeza los seres,
tienen grandeza los Budas, porque los seres pueden desarrollar amor, acumular en méritos, energía positiva y alcanzar la iluminación. Comparten que por ello se manifiestan la budeidad, en eso sí igualan a los Budas, pero no tienen un infinito océano de cualidades, en eso no son iguales a los Budas. Muy bien. Si de ese vasto conjunto de supremas cualidades se manifestase solo una porción en algunos seres, ofrecerles a fin de venerarlos los tres mundos no sería suficiente. Entonces, si hay seres que tienen bastantes cualidades, aunque no todas las de un Buda, ya hacer ofrecimientos, aquí dice ofrecerles ofrecerles los tres mundos a fin de venerarlos, no sería suficiente. Cuando nos encontramos con seres potentes, aunque no sean Budas, y que tienen mucho camino recorrido, debemos de respetar mucho eso. Voy a pasar a la cámara lateral. Además, puesto que los seres son copartícipes en hacer que se manifieste la budeidad suprema, en virtud de ser copartícipes, son pues dignos de veneración. Son copartícipes junto con los Budas. Además, aparte de hacer felices a los seres, existe otro medio de recompensar la bondad de los Budas, esos amigos auténticos e incondicionales que nos benefician ilimitadamente, los Budas que nos ayudan. Su intención es que alcancemos la iluminación. Entonces, el beneficiar a los seres y el ayudar a todos los seres es la intención última de los Budas, y lo harán a través de nosotros, dándonos instrucciones. Y entonces nosotros también podremos ser Budas, beneficiar a todos los seres, y otros seres podrán ser Budas y beneficiar a todos los seres. Entonces, que así se extiende la cadena y se alcanza el sentido de la vida. Ahora voy a leer una estrofa por el texto que tengo de Lama Yinpa, lama español fallecido hace unos años, el primer lama español. Yo recibí enseñanzas hace bastantes años de él y era una persona muy encantadora, muy practicante, un gran practicante. Los últimos años de su vida siempre estaba de retiro y solo salía para dar enseñanzas. Entonces la estrofa 120. Estos seres que para beneficiar a los demás entregan sus cuerpos y entran en los grandes infiernos serán recompensados. Así pues, debo mantener una conducta excelente hacia todos, aunque sean causa de los mayores males. Entonces, que los seres que tienen la determinación de ir a una situación de sufrimiento, a un lugar complicado, difícil, donde las cosas no funcionan bien, y llevar a todos los que le rodean a la iluminación, si tiene esa determinación fuerte, se acumula un enorme mérito. ...121... Por ellos, quienes son mis maestros, no se cuidaron ni de sus cuerpos, porque soy tan estúpido y actúo con orgullo en vez de ser su siervo. Entonces mis maestros, los Budas, el propio Buda Sakyamuni, se han olvidado de ellos para entregarse a la búsqueda de la verdad, para entregarse a la ayuda a los demás al máximo beneficio. Y han antepuesto en muchísimas ocasiones lo de los demás a ellos. Y de esta forma han alcanzado la iluminación y el máximo beneficio personal y para todos los seres. Cuando ellos son felices, los Budas se complacen y se apenan cuando se les daña. Si hago felices a los seres, complazco a todos los Budas, pero les daña si a los seres daño. Entonces, cuando hago beneficio, cuando beneficio a los demás, estoy más cerca de los Budas también. Igual que aquel cuyo cuerpo arde en el fuego no puede disfrutar de ningún placer sensual, a los grandes compasivos tampoco hay modo de complacerlos, mientras estemos causando dolor a los demás. Entonces no hay forma de complacer a los Budas, que son los grandes compasivos, si me dedico a causar dolor a los demás. Con todo el daño causado a los seres, he entristecido a todos los grandes compasivos. Por eso hoy confieso todos esos actos dañinos y ruego a los Budas que me perdonen por mis ofensas. Entonces, como he hecho las cosas mal con los demás, he entristecido a los grandes Budas y entonces les pido disculpas por mis ofensas a los demás y a ellos entonces a los Budas. De ahora en adelante, para complacer a los Budas, tendré control de mí mismo y estaré al servicio de todo el mundo. Y aunque incontables seres me pateen la cabeza o me maten, no me vengaré, que así los protectores del mundo se alegren. Bueno,
Yo soy muy escéptico en esto, siempre lo fui. El dejar que te maten cuando puedes evitarlo, si puedes evitarlo, claro. Y, y trabajar luego muy fuerte por beneficio de todos los seres me parece una falta de inteligencia. Porque yo voy a trabajar por beneficio de todos los seres, debo evitar que me maten en muchas ocasiones. Entonces, bueno, no, a mí no me ha sucedido, pero si me vieras en esa situación, la inteligencia y la sabiduría te lleva. Pero a veces tenemos una situación que no sé, que alguien nos va a matar, no hay forma de salir, y dices que sea para beneficio de todos los seres y que yo pueda seguir trabajando para beneficio de todos los seres. A mí no me ha ocurrido, no puedo hablar por experiencia. Sin duda alguna, los grandes compasivos consideran a todos los seres como a sí mismos. Aquellos que percibo como seres son budas en sí mismos, ¿cómo es posible que no los trate con respeto? Todos los seres, antes o después, alcanzaremos la iluminación. Entonces se puede decir no hay nada que hacer porque todos la alcanzaremos. No, no es así. Hay sufrimiento. La única forma de superar el sufrimiento es aplicarse en el camino, es aplicarse en el Dharma, aplicarse en las instrucciones de meditación y beneficiar a evolucionar internamente, primero pensando en nosotros, luego extendiéndolo a nuestro entorno cercano y luego a todos los seres. ¿Por qué? Porque no queremos sufrimiento primero para nosotros y luego no queremos sufrimiento tampoco para los demás ni todo el mundo. Esto es lo que nos hace practicar. Entonces, y todos los seres van a alcanzar antes o después la iluminación, pero a lo mejor tiene que ser a través nuestra, si no es nuestra conexión. Nos toca a nosotros coger el sentido de la responsabilidad y decir, estoy harto de sufrimiento para mí y para los demás. Eso complace a los que así han ido, con eso me beneficio verdaderamente a mí mismo, eso disipa el sufrimiento del mundo, por lo tanto, eso será lo que siempre haré. Muy bien. Si, por ejemplo, algunos hombres del rey dañasen a una gran multitud de seres, aquellos que ven más allá del inmediato no los atacarían aunque pudiesen, pues esos hombres no están solos, sino respaldados por el poder real. Del mismo modo no subestimaré a ningún débil adversario que me dañe. Entonces hay que ser inteligentes. Si hay alguien que viene a hacer daño, a perjudicar, y yo no tengo capacidad de frenarle, capacidad de cambiarle, y solo voy a recibir daños yo y todos los que me rodean y venganza de ellos, debo ser inteligente y decir no es el momento de actuar, debo aceptar este mal karma y trabajar, intentar que el mundo sea mejor, pero en este momento no debo plantar cara en esa situación e intentar responder. ¿Por qué? Porque soy inteligente y quiero beneficiar a los demás, pero no es el momento de plantarles cara en base a mi análisis, a mis capacidades. Pues los vigilantes de los infiernos y los grandes compasivos los respaldan, así complaceré a todos los seres, como hacen los súbditos con un rey temible. Entonces, que cuando nos perjudique a alguien, también hay que pensar que, que yo, si actúo con fuerza, con fortaleza, respondiendo, no es para hacerles daño como fin. El fin es beneficiar a la propia persona que me está perjudicando a mí y a los demás, porque está causando karmas negativos y mucho sufrimiento para él y su futuro, y beneficiar a todos los que me rodean, incluido yo también, claro. Entonces, que la venganza no es buena, es una de las prácticas de paciencia, el no vengarse. Aunque ese rey se enfureciese, podría condenarme a los suplicios del infierno. Perdón, aunque ese rey se enfureciese, ¿podría condenarme a los suplicios del infierno, que es lo que tendré que experimentar por ser desconsiderado con los seres? No, el rey no puede condenarte a los suplicios del infierno, pero mis malos actos me pueden llevar a ello. Por hacer felices a los seres, además de conseguir la budeidad en el futuro, ¿cómo es que no vemos que también en esta vida disfrutaremos de gloria, fama y bienestar? Si vamos sembrando, iremos recogiendo, antes o después, a veces en esta vida, a veces en vidas futuras. Debido a la paciencia, mientras estemos en el samsara, tendremos belleza, salud, buena fama, viviremos mucho tiempo y gozaremos de la inmensa felicidad de un monarca universal. O sea que la paciencia nos abre también muchas puertas. Hay una latencia, pero bueno, yo ya os dejo que si queréis hacer alguna pregunta por el chat a alguna de las personas,
os llegará dentro de unos segundos, luego me llegará esa pregunta a mí y contestaré y tardará en llegaros unos segundos. Primero, muchas gracias por vuestra atención a los que estáis en directo, a los que veis este vídeo en diferido. Habéis llegado hasta el final, lo cual es muy importante. Y bueno, me está preguntando, ahora estoy viendo que me está preguntando que... sí, me está diciendo Eva que si voy a continuar con el capítulo de la diligencia. Y sí, voy a continuar dentro de 3 meses, la siguiente enseñanza en directo, seguramente la haré dentro de 3 meses, y continuaré con el capítulo de la diligencia, que es otra de las paramitas, diligencia o esfuerzo gozoso. Y Patri me dice, preciosa enseñanza, pero difícil de llevar a cabo. Y es cierto para ti, y es cierto para mí. Es cierto para ti y es cierto para mí. No es fácil de llevar a cabo. Para nada. A veces es fácil porque estamos predispuestos, hay mejores circunstancias, tenemos más... nuestro entorno está mejor, entonces pasa algo, entonces... Pero a veces se complica porque hay mucha velocidad en el día a día, muchas dificultades acumuladas. Entonces, bueno, pues que es preciosa enseñanza, sí que lo es, y difícil de llevar a cabo, sí que lo es. Y, y bueno, pues eso, gracias por llegar hasta el final y me alegro mucho de que os haya parecido, te haya parecido, Patrick, que es preciosa la enseñanza. Hay gente que esto le da la risa, literalmente la risa. Me parece que esto es ridículo, que estamos perdiendo el tiempo, pero no lo estamos perdiendo para nada. Vosotras, los que veis el vídeo en diferido y yo, estamos acumulando mucha energía positiva con esto, con esta práctica de Dharma. Y entonces os deseo, voy a poner la cámara principal, os deseo que tengáis una práctica de la paciencia muy buena, que os cunda y que al mismo tiempo sabed que a veces no hay que aplicar la paciencia, el sentido común os tiene que guiar, pero la práctica de paciencia se puede aplicar a corto, a medio y a largo plazo. Una paciencia con lo que te sucede ahora, una paciencia esperando que se solucione algo a medio plazo y luego una paciencia de mantener el camino a largo plazo, e incluso en vidas futuras. Gracias, gracias, chao, 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 adiós, chao, 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 chao.